buenas tardes, buenas noches. Un especial saludo a todos aquellos que ahora nos acompañan para este nuevo programa de solidaridad y que es producido por Informe Ecuador a través del canal alternativo preferido por las mentes democráticos y por la paz. Estamos hablando de la televisión alternativa de la Unión Nacional de Periodistas, sección Guaya, dirigida por el licenciado Richard Sellán. Hoy, 26 de agosto del 2026, vamos a tratar un tema, obviamente siempre actual, cuyo título general es La estrategia marítima de Estados Unidos e Israel. Considerando que en estos últimos periodos de tiempos críticos a nivel mundial, pero también en nuestra región e incluso en el Ecuador, han muerto pescadores y también activistas, en el caso principalmente del Mediterráneo, en donde ha habido una clara presencia e injerencia de ataques de hechos a través de drones. Y esto no solo ha sido en el Mediterráneo, sino también, como decíamos, en el Pacífico, en Galápagos y en el Caribe. Y haríamos una pequeña presentación, realmente no tan pequeña, porque nos va a permitir sustentar el por qué estamos ante una necesidad de una nueva ofensiva por la democracia, por la paz. Un homenaje a Fernando Gutiérrez Vera, por su acción por los derechos de los pueblos y por la madre tierra. Empecemos entonces, la próxima. ¿La siguiente? Sí, gracias. Aquí nos da un esquema general de lo que vamos a intentar en este tiempo, un poco analizar las razones, las causas y también los hechos que nos permitan identificar cómo estas estrategias marítimas de Estados Unidos e Israel se relacionan con lo que denominamos realmente estrategias navales o operaciones directamente que se hacen en el mar, pero que son parte de una estrategia militar de Estados Unidos e Israel, en particular en esta confrontación que cada vez se hace más evidente contra China, pero que ahora vamos a ubicar claramente que también es contra Brasil y en general contra el sur global, lo que antes se decía países del tercer mundo o subdesarrollados, aunque ahora no son ni tan terceros ni tan subdesarrollados, porque se están convirtiendo en el primer mundo de acuerdo al desarrollo y al respeto de los derechos y también obviamente en cuanto a la presencia real de una política más democrática. La pregunta de fondo sería si esto es el antecedente de una tercera guerra mundial, como algunos analistas lo están indicando, más aún, si es que esto está intentando relacionarse con una especie de presencia de estas, lo que ahora se dice los monstruos, la monstruocracia, de que están intentando llevarnos a una confrontación incluso nuclear. Pues bien, ante eso necesitamos, entre las 8 estrategias humanas que hemos planteado anteriormente, considerar 2: la necesaria ofensiva mundial de pueblos y un equilibrio estratégico militar en el marco de la defensa y acción por los derechos de los pueblos, el desarrollo y la seguridad mundial, o sea, la paz justa, la verdadera. Veamos entonces en la siguiente diapositiva desarrollar esto a partir de un personaje. ¿De quién estamos hablando? La siguiente, Pedro. El abogado, mal puesto aquí, arquitecto, no es arquitecto, es el abogado Fernando Gutiérrez Vera. Es un homenaje por su acción por los derechos de los pueblos y la madre tierra. Y ahí tenemos, él nació el 8 de septiembre de 1942. Efectivamente es doctor en jurisprudencia con un magíster en Derecho Fundamental y de Justicia Constitucional. Fue profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y profesor y director de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil. Actualmente está jubilado. Actualmente vale señalarle que este homenaje también es de solidaridad. Su situación de salud es un poco delicada, pero para eso estamos nosotros, para tenerlo siempre presente y también tener referencias reales
de lo que él representa para la historia de los derechos humanos en el Ecuador, acompañado siempre por su compañera, por su esposa, y ahí tenemos una foto donde lo vemos joven aún en ese momento, en donde nos ubicamos sus relaciones con los trabajadores, con los campesinos. Pero leamos una suerte de resumen de la personalidad y las características de este momento originario desde su juventud y su ejercicio en el derecho, en la jurisprudencia. Germán Basurto, un gran amigo de todos los compañeros democráticos revolucionarios en el Ecuador, quien habla de él en primera persona, porque efectivamente con él trabajó mucho tiempo y lo conoce bastante bien. Dice: Fernando es un cristiano comprometido y un convencido de que la teología de la liberación, esa doctrina viva que pregonaba Monseñor Leonidas Proaño, era el punto de convergencia del pensamiento y acción de un Cristo humano con el pensamiento y la acción de los necesitados de su tiempo y con otras fuerzas similares del periodo. Fernando Gutiérrez, abogado agrario de primera línea en una especie de leyenda para los entonces campesinos sin tierra, que recibían o reciben su apoyo legal y político, y que con organizaciones como la Asociación o Cooperativas Agrícolas del Litoral, ACAL, muy destacada en la década de los 80, realmente también en la década de los 70. También habla de la FRECAC, de las centrales campesinas como la FENAC, la FENOCIN, ahora muy conocida por todos nosotros. Todo esto en el Ecuador, por supuesto, las centrales campesinas y también las fundaciones esa y otra que generó muchos procesos interesantes y sigue asumiéndolo así en Guayaquil, que es la Federación Ecuatoriana de Desarrollo Social, FEDESO. Y ahí tenemos entonces a un personaje compañero, que tuvo una virtud, desde muy joven se dedicó a apoyar por las causas justas, a defender los derechos de los trabajadores agrícolas, y de ahí se expandió a un desarrollo que derivó en la creación de lo que sería un excelente organismo de defensa de los derechos humanos, el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos. Pero aquí hay una historia paralela, porque es una historia que nos va a demostrar que el ser humano se genera a partir evidentemente de su testimonio de vida, de sus acciones, y obviamente guiado siempre por un pensamiento, por una idea. Y en este caso ya Germán nos ha permitido tener una aproximación de cuál era ese pensamiento. Obviamente una persona de izquierda, revolucionaria, ubicada con las causas más justas de nuestro pueblo. Pero empezó prácticamente a finales de los 70 y al inicio de los 80, una década muy crítica. Y empezó, y miren, les voy a leer una parte que es de un testimonio también, que en el año 1982 fue de profunda crisis económica bajo el gobierno de Osvaldo Hurtado. Hasta ahora sigue hablando. Ahora está de oposición al gobierno de ultraderecha. Habrá que ver qué intereses ocultos puede estar teniendo en esa oposición. Dice: el Estado respondió militarizando las calles y ejecutando arrestos masivos. Activaron indefensa penal de emergencia ante la represión estatal por el encarcelamiento masivo de manifestantes y huelguistas. En ese contexto estuvo Fernando Gutiérrez. Y claro, trabajaron mucho por la liberación, por la defensa de sus derechos, por las formas propias de habeas corpus en ese tiempo. Y se denominó un grupo de personas que estaban muy cercanas en este trabajos, digamos, de apoyo desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de los abogados, lo que se denominaba originalmente el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Y evidentemente hay presos como fueron los obreros, los sindicalistas del Frente Unitario de Trabajadores, delegados campesinos, catedráticos, universitarios, estudiantes, porque era una época que ya se había incorporado el país a lo que se llamó la época de la democracia. Había pasado una dictadura militar, pero nadie pensó que la democracia iba a tener de democracia casi nada y de continuidad, en cierta manera, de formas dictatoriales en las próximas décadas.
porque efectivamente muchos de los que estuvieron con Fernando, en especial Patricio Rivero, sí es arquitecto, colega, en ese tiempo estudiante, muy destacado en el inicio y la fundación de lo que sería el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Y como una referencia anecdótica, también como un testimonio personal, en esa época, en donde era todo un voluntariado social y político, muchos abogados como Rodolfo Rodríguez Casteló, Alberto Rigaila Rosemena, e incluso un arquitecto, Jaime Poli de Alcíbar, rector de la universidad, y otros que se destacaban en esa época, confluyeron a la constitución inmediata ya para 1984, en lo que sería el comité. Y decíamos una anécdota personal, porque trabajaban en las oficinas de ellos mismos, trabajaban en las sedes de las organizaciones, no tenían oficinas propias a veces, y también, como el caso mío en particular, yo en ese tiempo como constructor exitoso, como se diría, tenía una oficina, un edificio central, se llama el Gran Pasaje, y ahí la oficina mía la compartimos, o sea, aporté para que ahí la mitad de la oficina pueda trabajar Fernando y obviamente Patricio, que era el pivote operativo de la acción del comité, de lo que iba a ser realmente el comité. Esto nos permite entonces tener en cuenta que el desarrollo que empezó en ese momento, que era en función hacia los derechos del pueblo, en el contexto de lo institucional derivaron a denominarse, para enmarcarse incluso en la institucionalidad del Estado de ese momento, en lo que sería efectivamente el Comité Permanente de Derechos Humanos. La siguiente. Y veamos, asimismo, como parte de lo que podríamos decir es el desarrollo real de su presencia, de aspectos que a veces no son muy conocidos, porque él, como parte ya nombrado defensor del pueblo, efectivamente la fecha registrada es de julio de 2008, fue nombrado por la Asamblea Constituyente defensor del pueblo, y ahí en ese contexto se trabajó muchos compañeros y compañeras. También a mí me tocó el honor de acompañarle, como decíamos, quiero que compartir con testimonio propio, como asesor nacional de lo que es el organismo principal de derechos humanos que existe en el Ecuador a nivel del Estado. Y en ese ámbito participamos en algunos eventos. Por ejemplo, un evento internacional con organismos internacionales de España, también con el Instituto de Galápagos, en Galápagos, y también los municipios de Galápagos, de San Cristóbal en particular, y fue un evento donde vinieron expertos ambientalistas y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, que recién se inauguraba luego de la aprobación de la nueva constitución que determinó a la naturaleza como sujeta de derechos. También se participó en el Yasuní, se hizo acompañamiento de los derechos de esta zona de tan importancia ecológica. Esto fue en abril del 2010. También como parte de esta dinámica vinculada al tema de derechos humanos y en particular derechos de la naturaleza, se participó en la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebró por primera vez en Bolivia, del 20 al 22 de abril. Muchos eventos, muchos desarrollos necesarios. Y claro, esto nos permite ver, por ejemplo, en esta foto, la importancia que tenía el tema de los derechos humanos, que en esta foto están los principales dignatarios de ese tiempo, de lo que era un poco el proceso progresista de izquierda en América Latina, como el caso de Chávez, el caso de Tomás Borges, también el caso del propio Evo Morales. En ese momento estaba también Maduro como canciller de Chávez, y también a su lado tenemos también al propio Fernando Gutiérrez al extremo derecho. Y así muchas dinámicas que se dieron con las organizaciones de conservación y de defensa de la naturaleza. La siguiente. Y otro elemento, y esto nos va ubicando cómo esta práctica
de desarrollo de los derechos va haciendo carne, va haciendo presencia, y algo que empezó con la solidaridad con los compañeros principalmente de Chile que pasaban por nuestro país, por Ecuador. Había una participación permanente al apoyo y a la solidaridad con los compañeros y compañeras. Y claro, en ese contexto se dio también un acompañamiento directo en lo que sería casi una continuidad del desarrollo de los derechos humanos vinculados a la solidaridad humana. Y ahí tenemos una permanente presencia del Comité de Derechos Humanos con un fuerte e histórico vínculo de solidaridad internacional, principalmente con Palestina. Los afiches que ven ahí son todos aquellos en donde el Comité Ecuatoriano de Solidaridad del Pueblo Palestino, en donde hemos participado muchos de nosotros, algunos a nivel directivo, hacíamos y hemos continuado en las décadas últimas en solidaridad con Palestina, como parte de este contexto del campo internacional, de lo cual destacamos entonces que hay un recuerdo y un hecho histórico que fue el reconocimiento de Ecuador al Estado palestino. Estamos hablando del 2010, y eso nos permite entonces ubicar claramente que la presencia, la dinámica de solidaridad con Palestina ha tenido sus frutos, como fue muchos de estos afiches que estamos viendo son vinculados al proceso de solidaridad con Palestina ante el proceso de genocidio que se ha mantenido en el caso de Palestina, o sea, los últimos años. La siguiente. ¿Y por qué hacíamos esta referencia de conocer un poco estos procesos internacionales? Porque lo que tenemos que demostrar ahora es que, como dice un famoso personaje, Vladimir Lenin, que la distribución del mundo se daba en esa época, estamos hablando de principios del siglo XX, previo incluso al proceso de la revolución de lo que fue luego la Unión Soviética, la distribución del mundo entre dos trupos poderosos, que no excluía la redistribución si llegase a modificarse la relación de fuerzas como el resultado de un desarrollo desigual de una guerra o una quiebra. Es un poco lo que estamos viendo en este momento. Eso es el famoso dirigente de la Revolución Soviética. Sigamos la siguiente. Y habíamos dicho en el título general que había en los hechos un nuevo orden planetario que se podía identificar claramente por el tema de cómo se estaba dando lo que era una estrategia vinculado de carácter naval de acciones contra embarcaciones de pescadores y activistas de la solidaridad internacional, en este caso con Palestina. Tenemos algunos sitios como el Caribe, al frente de Venezuela, como obviamente frente a Gaza, en el Mediterráneo, en Galápagos, y también obviamente ahora en Cuba y en otras áreas en donde se demostraba el rol que ha tenido esta estrategia, que era a partir de acciones y operaciones navales, y que vamos a ver algunas características que derivaban como parte de una estrategia militar mundial, que es un poco el grave riesgo que corren nuestros pueblos de América Latina. Perdón. Sigamos. Y vamos a ver algunos hechos reales como fue, porque hemos dicho que mueren personas, mueren seres humanos, mueren gente solidaria. Y la primera flotilla de la libertad hacia Gaza fue el 31 de mayo de 2010, donde El País, un diario del cual no puede decirse que lo estamos citando porque miente para nosotros. Bueno, si ellos dicen, algo de verdad tiene que haber, porque reconocen que al menos 10 muertos en el ataque de Israel a una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza. Vamos a ver esta noticia casi como una constante en las últimas, ya son más de 10 años, son casi 16 años, porque también la segunda flotilla, que fue del 2 de mayo de 2025, otra fue atacada con drones. Y cuando decimos atacada con drones, se nos convierte en algo muy común. Y la tercera flotilla, igual, problemas similares. Y claro, ahí hay los testimonios de un ataque a la flotilla de Libertad. Estamos, dice una famosa lideresa de la solidaridad, estamos bajo ataque. Nos están lanzando sustancias.
de algunos testimonios de lo que pasó en el Mediterráneo cerca de Gaza. Luego algunos de ellos, la última flotilla, fueron presos. La anterior había estado incluso la compañera León, Nicole, en donde estuvo incluso Israel en cárceles israelíes. Y ahora también la última flotilla, también fueron más de 40 solidarios con Palestina que fueron secuestrados, llevados a cárceles en el propio Israel. La siguiente. Y así también tenemos otras referencias, como el caso de Galápagos, en donde la referencia es que Guillermo Lasso en el 2023 ya asumió 3 acuerdos militares con Estados Unidos, que eso permitió a que Daniel Noboa pueda asumir espacios estratégicos en el territorio ecuatoriano para fines de vigilancia, cooperación en seguridad, etc. Y aquí también hay procesos de un ataque a un ecuatoriano, también de igual manera con drones, que logró sobrevivir y luego fue regresado al Ecuador, aunque no hubo ningún proceso de crítica, de censura con Estados Unidos. Y esto hay un antecedente, en el 2000 y en el 2002 igual, guardias costeras de Estados Unidos que operaban desde el puerto de operaciones avanzada del FOL en Manta, cuando había la base norteamericana en Manta, y ahí también hubo ataques a barcos pesqueros, que entre comillas se decía que trasladaban ilegal. Fue motivo de todo un proceso de denuncias fuertísimas contra el rol que tenía en ese momento la Marina norteamericana. Y claro, en el caso de Galápagos rige el Estatuto de las Fuerzas, que dispone privilegios, exenciones de inmunidades para las tropas militares y personal diplomático, incluso ante actividades marítimas transnacionales ilícitas, mismo que se regula la coordinación de operaciones de mar y tierra. Este es un ámbito casi similar en cada uno de los casos que hemos hablado, como el caso que fue hace pocos días, por decirlo, que se develó lo que había pasado entre el 15 y el 16 de abril, en donde el Comité de Derechos Humanos y organismos del Ecuador denunciaron porque el Washington Post, un diario norteamericano, puso en evidencia que se había atacado con drones, también se había secuestrado a pescadores en el mar territorial de Galápagos, que es parte de esta zona de reserva marina que tiene el Ecuador, y ahí fueron secuestrados y no se conoció esto en su momento porque los pescadores tuvieron miedo, porque fueron con personas uniformadas norteamericanas confirmadas que los llevaron a El Salvador y de ahí pudieron liberarse, por decirlo así, y regresar. Entonces estamos viendo que hay una constante en esta forma de ataque, porque hace pocas horas, por decirlo así, 4 muertos en ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe, o sea, siguen haciendo en este momento. Y asimismo se dice que claramente el 26 de agosto, CNN, otro al cual, si ellos lo dicen, no esperemos que lo crean, porque a la final dudan cuando citamos fuentes, digamos, cercanas al progresismo, a la izquierda. También, miren la conclusión que sacan. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han matado al menos 227 personas en ataques que han destruido 68 embarcaciones como parte de una campaña que, según Washington, busca frenar el flujo de drogas. Obviamente, no es del flujo de drogas, es parte de una estrategia ya de carácter militar regional en el contexto mundial. La siguiente. Y cuando hablamos de contexto mundial estamos haciendo referencia, por ejemplo, a este aspecto del Gran América del Norte, que incluye hasta Groenlandia, Canadá, México, todo Centroamérica, y también lo incluye como propuesta de los Estados Unidos en este control del hemisferio occidental, tener una región propia de ellos, directamente de ellos, que incluye incluso a Ecuador, obviamente Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam. Y al otro extremo, cerrando la brecha, cerrando el gran, digamos, ataque global, está el control de la Patagonia, donde casi están haciendo una segunda proceso de toma de territorio de la Patagonia por parte de los sionistas en estos acuerdos que hay con Netanyahu y toda la ultraderecha mundial. Pero están encerrando un gran abrazo de alto peligro contra Brasil. O sea, es la última frontera. Se está configurando una clara confrontación con Brasil por ser, en los hechos, el principal aliado, por decirlo así, el principal socio económico y comercial y político
que puede derivar incluso militar con China y con los países del sur global. Vemos entonces que este ámbito de escaramuzas, diríamos, ante la eventualidad de una escaramuza o de una confrontación mayor en esta estrategia militar, tiene esa repercusión. Y para no asumir esto como una opinión, ahí está la estrategia de seguridad nacional, una orden ejecutiva de Trump, que fue 29 de enero de 2026, no muy difundida, no muy conocida, pero ahí da todo un ataque directo que nos demuestra a dónde apunta toda esta dinámica regional, cuando dice que el gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a los Estados Unidos. Y termina diciendo quiénes son sus cercanos aliados. Y habla de Rusia, de China, de Irán, obviamente de Hamas, de Hezbollah. Ese es el discurso permanente que nos han vendido para que personas no informadas y otros con claras posiciones de derecha asuman un ataque a estos gobiernos, a estos países y en particular a la resistencia palestina y a otros más. Asumiendo que desde el punto de vista de Trump amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Y claro, ahí se ubica el rol que le quieren dar a Cuba y justificar lo que puede ser un ataque furibundo, a no ser lo que ya se está dando, una especie de genocidio inducido contra el pueblo de Cuba. La siguiente. Y claro, para completar este panorama, hace exactamente pocos días, son 2 semanas, salió la nueva doctrina Colby, que es del subsecretario de Guerra de los Estados Unidos, en donde ya planteó abiertamente el uso de armas nucleares tácticas de Estados Unidos contra China o Rusia, como una perspectiva de confrontación que se viene. Por lo tanto, esto implica que el Pentágono quiere ampliar las opciones en materia de armas nucleares, como afirman algunos de estos funcionarios. Gravísimo, gravísimo, porque de por medio están los grandes intereses, y con esto vamos un poco a ir cerrando, los grandes intereses financieros. Pero veamos algunas referentes más. La siguiente, por favor. Bien, entonces eso era la parte de la foto referido a Galápagos que habíamos indicado. La siguiente. Lo que habíamos indicado sobre los 4 mártires en ataque de Estados Unidos a narcotraficantes en el Caribe, que fue hace pocos días. La siguiente, por favor. Y lo que habíamos indicado también sobre este contexto regional entre lo que es el llamado la Gran América del Norte y el asunto de la Patagonia y esta encerrona que están haciendo de tenazas contra realmente la última frontera, Brasil, considerado como el enemigo principal en la región, por no decir en el occidente, en el hemisferio occidental, que Estados Unidos está diciendo que ya es casi propiedad privada de ellos, y claro, eso en el contexto internacional global. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Lo que habíamos dicho originalmente sobre la nueva doctrina Colby, que ya le hemos comentado. La siguiente. La siguiente, pónganlo. ¿La siguiente? Sí. Disculpen que me había saltado la diapositiva. La siguiente. Pues bien. Y ahí tenemos quienes financian a las empresas de armas nucleares. Desglosa bancos de empresas financieras, BlackRock, JP Morgan, Citigroup, lo hemos dicho anteriormente, pero vale recordarlo porque ahorita ya están en acción. Están financiando el lector de armas nucleares a nivel mundial y en particular de Estados Unidos, que es la forma como las guerras son las que generan las oportunidades y por lo tanto son los intereses financieros los que son los causantes reales de las guerras. La siguiente. La siguiente. Pues bien, esto hay un tratado de no proliferación nuclear que obviamente no se está cumpliendo, porque es evidente que hay las investigaciones de que hay 24 empresas que producen armas nucleares, muchas de ellas muy conocidas, con la Northrop Grumman, como la Boeing, la Lockheed Martin y otras más que nos dicen exactamente cómo se está haciendo grandes inversiones y aumento de presupuestos militares para continuar produciendo más armamento y en particular bombas nucleares
táctica como una opción supuesto de superar esta confrontación con el sur global, con China en particular, y obviamente supuestamente dar triunfos en el caso de la confrontación de Irán que tiene Estados Unidos con Israel y los hechos que se están dando con respecto a Ucrania. La siguiente. Y claro que aquí hay más datos que demuestran que el gasto militar de Israel aumentó un 65% para allá al 2024. Y también hay un gasto sin precedentes, tanto en Europa como en Oriente Medio. La siguiente. Finalmente, para cerrar esto, finalmente con la idea se cierra con lo que habíamos dicho originalmente. La estrategia marítima de Israel y de Estados Unidos se enmarca en una estrategia militar de confrontación mundial que puede derivar a una confrontación incluso táctico nuclear, que evidentemente es de un decir, porque esto puede derivar en una conflagración a nivel de confrontación y enfrentamiento nuclear estratégico con el riesgo que se vaya hasta el planeta. Por lo tanto, parte del derecho de la defensa de la naturaleza, de la defensa del planeta. Y claro, en ese sentido, la historia que hemos hablado, que si puede o no empezar una tercera guerra mundial, aquí se destaca finalmente la personalidad de Fernando Gutiérrez, porque todo ese proceso desde las bases, desde los campesinos, hacia esta especie de contexto de la solidaridad internacional, es la defensa y acción por los derechos de los pueblos, el desarrollo y la seguridad mundial. Muchas gracias.